No existe nada en la vida que se le tenga más miedo. El ser humano a lo que más miedo le tiene después del dolor físico, es a perder la cabeza, a perder la razón. En una encuesta hecha en el año 2001, recuerdo que fuimos encuestados, ¿no? En esa época éramos jefes de residentes allá en la Universidad de Yale en Connecticut, en el New Haven, el famoso New Haven, la ciudad donde está la universidad. Que pusiésemos los médicos, eran a los médicos que estaban entrevistando. ¿Cuáles son los 3 médicos que nosotros los médicos no queremos ver? ¿Cuáles fueron los 3 médicos que nosotros los médicos nunca quisiéramos ver? Pues bueno, en tercer lugar quedaron los oncólogos. Imagínate tú, yo no quiero ver un oncólogo, yo no quiero ver a José Ramírez de que en consulta. Yo quiero beberme unos tragos con José Ramírez. ¡Felicidades, José Ramírez! Está de cumpleaños hoy nuestro jefe de cirugía aquí en la recetario de Guerrero Heredia. El jefe de cirugía, José Ramírez. A mí va a ir el jodido nombre. Mira, así que José, manito, tú sabes que José es músico, José toca la guitarra, a José le encanta. Y cuando coge ese biturí, ahí es que él es bueno. Así que si ustedes conocen al doctor José Ramírez, director médico ahora mismo del INCAR, mándenle saludos, que por aquí en Radio Guarachita le estamos mandando saludos. Entonces, nosotros le tenemos pavor, los médicos le tienen pavor a un oncólogo. En segundo lugar, ¿a quién yo no quiero ver? A los neurocirujanos. ¿Quién diablo quiere que le abran la cabeza? ¿Quién quiere ver a Mauri García en consulta? En primer lugar, nosotros los psiquiatras. Los médicos odian perder la razón, porque lo único que nos diferencia a nosotros de los animales, lo único que diferencia nuestro cerebro al cerebro de un perro, es que los humanos tenemos una densidad neuronal, o sea, tenemos tantas neuronas que podemos aplicar la gran virtud del ser humano que ha hecho la vida, que es pensar. La única diferencia que hay entre yo y el perrito mío es que yo pienso y tengo un lenguaje organizado que me hace a mí expresar mi pensamiento. Si el perro tuviese las mismas neuronas que yo en el cerebro, pues aquí en vez de tener al lado a Ricardo, tuviera un perro. Porque también hablara, míralo ahí. Entonces, yo quisiera tener una cámara por aquí. Entonces, tengo un tema demasiado serio para poner a Ricardo Nieves y a Eladio Hernández ahí a estarse abrazando y diciendo cosas. Entonces, el pensamiento humano es posiblemente la función médico-biológica que más investigaciones se tiene en esta época. Hay 2 cosas, decía Stephen Hawking, antes de morir, decía, que en este momento los recursos de la ciencia se estaban yendo a 2 lugares. Se estaban yendo a la cosmovisión, al estudio del cosmos, del espacio, y al estudio de la neurociencia. Y otro gran físico que está dejando la física cuántica y la física tradicional para unir la física cuántica con el cerebro y las ciencias de las neurociencias, Michio Kaku, dice claramente que el fenómeno más importante que existe no es el fenómeno, por ejemplo, de la fusión nuclear, de la explosión de una estrella nova para el Big Bang, no.
lo más importante que existe, y realmente es así porque existimos para eso, es el fenómeno de pensar. Y ese fenómeno de pensar, de la emanación de las ideas de un pedazo de carne que se llama cerebro, se da por una interacción que solamente puede ser explicada a través de la física cuántica. Quiere decir que los estamentos y los correlatos neuronales de conciencia todavía no pueden ser explicados. Yo no puedo venir aquí a explicarle al pueblo cómo la gente piensa, cómo la gente me está escuchando y está procesando lo que yo le estoy diciendo. Porque todavía nosotros no manejamos los utensilios de la física cuántica. Eso es, para que ustedes lo entiendan, como que un griego o miren, alguien para que usted lo entienda, como que un apóstol diga que la Tierra era redonda, pero no la podía demostrar porque los libros decían que era cuadrada. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, todavía nosotros no tenemos la forma de medir. Es como un telescopio. Usted coge un telescopio y usted ve los cráteres en general de la Luna. Pero imagínense ustedes que nosotros lo que necesitamos es un telescopio que llegue a la Luna y me coja un granito de arena de la Luna, y ese granito de arena de la Luna vea qué es lo que hay allá adentro. Ustedes se están dando cuenta de lo que falta. Falta un telescopio muy poderoso, pero muy, muy, muy poderoso. Pero eso tampoco es imposible. Porque ¿quién iba a decirle por ejemplo, a Pasteur, que no conocía el pobre microscopio, que eso que él pensaba que eran lo que producían las infecciones, que él nunca lo había visto, los microbios, eran animalitos que cuando se ponen en el microscopio se ven. Entonces, así estamos nosotros de las herramientas para explicar cómo pensamos. Nosotros tenemos una idea, nosotros entendemos, hay un concepto que es el concepto que se maneja ahora en el pensamiento humano, que son los correlatos neuronales de conciencia. Oigan el nombre, correlato, o sea, es una institución ¿de qué? De neuronas que están encargados de darnos nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de estar aquí y ahora. Y entender que aquí y ahora nos preparamos para el futuro. Y que cuando pensamos en el futuro ya se hizo presente y lo que estábamos pensando se hizo pasado. Quiere decir que tenemos que bregar con esa señora que se llama tiempo. La dimensión tiempo aparentemente no existe en el pensamiento humano. Pero el tiempo fue justamente inventado por los humanos. Eso es casi una realidad. Yo no diría que el tiempo fue inventado por los humanos, sino el hombre encontró la fórmula para interpretar lo que era el tiempo. Y la capacidad del tiempo, lo que mide el tiempo es la velocidad. ¿Y qué sucede? Que nada en el mundo viaja más rápido que el pensamiento humano. Se dice que el pensamiento humano viaja más rápido, oigan esto, más rápido que la luz. Y usted dice, pero ¿cómo va a pensar una emanación, una idea más rápido que la luz si se transmite a través del cerebro, de un pedazo de carne que no puede tener la velocidad de la luz? Ahí que está el detalle, hermano. Si yo supiera esa respuesta, hubiese el primer dominicanito que se ganara el premio Nobel. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Be Light, donde rebajar no pesa. Un equipo de farmacólogos, psicólogos y nutricionistas al servicio de tu peso. Rebajar no pesa en Be Light. Teléfono 756-6300. 756. Comenzamos a recibir nuestras gráficas de todos los días del último año, Eladio Hernández. Estamos ya comenzando a recibir
nuestra gráfica del amigo Lovin Restituyo y el grupo Foco RD SRL. ¿Qué dicen Usted sabe esas que ellos gráficas? son... Bueno, las gráficas de hoy, aunque hubo 12 muertos reportados, siguen todavía... No me gustan las doble cifra. Quiero que caigamos en el ritmo de una cifra, ¿no? 8, 5, 6. Ojalá 0, ¿verdad? Pero tuvimos 12 personas fallecidas. Pero la buena noticia sigue... Y es que, como decíamos ayer y salió, lo reportamos nosotros, en el día de hoy, ayer habían 203 camas de cuidados intensivos, hoy 193. Por fin se abren las ventanas. José Francisco Peña Gómez, pobrecito. Óyeme, 193 José casos. Negro. 193 casos, 193 camas ocupadas. Ya bajamos, recuérdense lo que dije ayer, de 333 a 193, 100 y pico de camas menos. Aleluya. Eso es positivo, eso es positivo. La infectividad hoy, se hicieron pocas pruebas, subió a 18, está fluctuando. Eso, mientras sea menos de 20, solamente 200 infectados, y eso se debe a que se está haciendo, es menos, no son 193 camas, 191 camas, todavía mejor, todavía. La infectividad se mantiene baja, aleluya. Así que, mientras existen muchos lugares donde me consta que se está poniendo la vacuna para los pacientes por encima de 70 años, ya Eladio, todavía Eladio no te toca. No te toca todavía. Pero voy a ponérmela hoy. ¿Te la vas a poner hoy? Sí. Como psicólogo, como trabajador clínico, así mismo es. Qué bueno que te me vas. la voy a poner en el instituto. Bueno, me la voy a poner. No, te la vas a poner. Sí. Te vas a poner tu vacuna. Qué bueno. Entonces, seguimos bajando. Mañana se flexibilizan 2 horas más, lo cual lo veo muy bien. Acuérdense que yo siempre he tenido mis preguntas sobre las cuarentenas, ¿no? De cómo se han hecho. Eso lo hemos planteado, pero ya eso no es tema. Ya. Por suerte que ya eso no son temas. Que yo espero que no se vuelva a tratar por los próximos 200 años. Ya. Tú no conoces. Vamos a alejar. No sabes. Vamos a alejar. Tú sabes que yo no tengo idea quién es el nuevo ministro. Es que son santiagueros todos los que, bueno, pero los que han llegado. Bueno, no es así, Olga, todos son cibaeños. Me dicen, el gobierno es cibaeño. Me dicen que es un exitoso médico de Unión Médica, una de las principales clínicas de Santiago. Yo una vez hice un programa especial en la Unión Médica. Me imagino que en ese momento conocí al doctor Daniel Ramírez. ¿No? Daniel. Ay, Dios, no, Daniel Vargas no es, no. Ay, Dios mío, el nuevo secretario de salud. Ya ustedes se dan cuenta que no lo conozco personalmente. Así que estamos listos y servidos, Eladio. ¿Cómo así? Estamos listos, mi hermano. Daniel Rivera. Parece. ¿Por qué tú dices que estamos listos? ¿Qué tú quieres decir? No vamos a tener vida aquí, ¿tú lo conoces? No. ¿Quién lo puede conocer a él? No, vamos. Él viene de Santiago, nuestra segunda Pero provincia. tú no conoces a nadie en Santiago que lo conozca. No, yo no conozco a nadie en Santiago. ¿Tú tienes hasta casa en Santiago? Sí, pero eso es arriba. Oye, ¿estás viendo cómo que son los ricos? Señores, ustedes los de Santiago, por favor, reporten, ¿no? ¿Qué quiere decir este engreído de Eladio Hernández cuando dice que él tiene una casa arriba? ¿En los cerros de Gurabo? ¿O en Sajoma? No puedo dar por ahí. No puede dar explicación. Se llega en helicóptero, se llega. Mira, voy a seguir con el tema. Permíteme. Déjame volver al tema del pensamiento. Permíteme felicitar a nuestro gran amigo José Ramírez. Ya lo felicité. Fuiste tú, pero yo lo estoy felicitando. Ok. A José Ramírez, que el viernes nos vamos a encontrar para hacer esa celebración. Para beber. Para dialogar. Sí, pero ¿cómo tú dialogas en un bar? Chupando. Entonces, déjense estar hipócrita. ¿Quién? O tomando agua. No relajen conmigo, hombre. Pero yo, en esa conversación que tú tienes, es interesante lo que tú planteas. Voy a continuar el tema, no se me preocupe, que hay gente que dice que yo dejo el tema por mitad. Pero oye lo siguiente, tú primero enfocaste algo con el cual yo no estoy de acuerdo. El primer miedo humano
no es el miedo a la locura. No, el dolor. El miedo a la locura. Ya lo dije, tú no estás Pero escúcheme. Pero no diga lo que yo no dije. Escúcheme, señor. Yo dije que era el dolor. Escúcheme, señor. El mayor de los miedos humanos es a la muerte. El dolor es muerte, Eladio. ¿Cómo el dolor va a ser muerte, Héctor? Claro, el dolor. Una persona que tiene dolor sabe que lo puede sobrepasar. No, el dolor es la muerte. La muerte es la pérdida. Pero ven acá, papá, pero tú eres psicólogo, tú sabes muy bien que dolor es igual a muerte. La muerte es la pérdida de la conciencia. De eso que tú estás hablando. Mira, cuando llega ese momento, blow. Y después te voy a decir una vaina, te lo voy a decir te voy a callar la boca. Cállame la boca, cállame. El dolor no es más que la acumulación de ácido láctico producto de la falta de oxigenación de un tejido, o sea, la muerte de ese tejido. Sí. Entonces, para que tú lo entiendas, entonces, ¿qué es el dolor? ¿Sinónimo de qué? De muerte. Bueno, esa es tu interpretación médica, pero perdón, no es... ¿Cómo se provoca el dolor? Esa es tu interpretación médica. ¿Cómo se provoca el dolor? Pero claro. El dolor, independientemente de toda esa función... Yo no estoy hablando del dolor del alma, ¿eh? Pero escúchame, de todas esas funciones físicas que tú mencionas, puede sobrepasarse. Pero ese dolor que yo siento en mi estómago, en mi riñón, en cualquiera de los órganos, con los medicamentos que justamente la medicina ha podido crear, o que la ciencia ha podido crear, que no son ustedes los creadores de la medicina. No son los ingenieros. No, son los ingenieros genéticos, los bioquímicos. Los químicos. Muchas gracias. Y los bioquímicos. ¿Y quién ha dicho que son los médicos que hacen la medicación? No, para los médicos ni hacen los medicamentos, ni hacen los instrumentos, ni hacen los aparatos, ni hacen los test. Los médicos son un oficio. Pues tú sabes que yo eso lo he dicho toda la vida. Los médicos nos proveemos de la ciencia para hacer un oficio, pero ese no es el punto. El punto es que el dolor es lo que más teme el hombre. La muerte es un concepto completamente filosófico y etéreo que nadie se hace esa pregunta, porque si se la hiciera... Pero Héctor, por favor, ¿cómo tú puedes decir eso? Wow, Eladio, mira, papá. Eladio, perdón. Sí. ¿Cuántas personas desencadenan una neurosis porque se van a morir? Nadie. ¿Cuántas personas aguantan el dolor? Nadie. Por Dios, Eladio. Pero, vamos a situarnos en lo siguiente. Vamos a preguntarle al pueblo. Pero vamos... No, porque me va a quitar el fuño tema que tengo para hoy. Pero fíjate lo siguiente. Una persona con cáncer terminal. Lo único que le preocupa es el dolor que le da el cáncer terminal. El hombre que usted le dice... Cáncer terminal. Usted le dice a un ser humano, usted tiene un cáncer de próstata con metástasis en el cerebro, en los pulmones, en el hígado y en los huesos. No vale la quimioterapia. Usted va a morir en los próximos 2 meses. Ok, excelente. ¿Tú sabes lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? Lo acepta. Lo que no acepta el hombre es el dolor de las metástasis en los huesos. El dolor, perdón, en los huesos ni siquiera duele. El hueso, como hueso, no duele. No aguanta el dolor. Y lo único que hacemos los médicos, que eso debería manejarlo José Ramírez, es lo que se llama el cuidado paliativo. Exactamente. Y el cuidado paliativo, paliativo es para evitar el dolor, no la muerte, porque la muerte no la evita a nadie. Estamos claros. Ahí estamos claros. Entonces, el miedo del hombre es al dolor, no a la muerte. El miedo del hombre es a sufrir, no a la muerte. Porque llega un momento que el hombre prefiere morir que seguir sufriendo. Pero tú estás loco. ¿O tú te crees que la eutanasia es de gratis? ¿O tú te crees que tú viendo morir a todos tus seres queridos al lado tuyo, tú no te quieres morir al mismo tiempo? La muerte, el hombre la vence. Al dolor, nunca. Al sufrimiento, nunca. Vamos a escuchar experiencia. Bueno. Vamos a escuchar experiencia. No, yo no voy a escuchar experiencia porque el tema de hoy, el tema de hoy era la locura. Porque comencé hablando de lo que es el cerebro, de cómo se activa el pensamiento. Hablamos de lo que es esa función humana que es pensar. Hablamos de esa diferencia que hay entre el perro y yo, o entre el perro y tú. Pero estoy irrespetuoso. No, pero es verdad. Yo dije que la única diferencia que hay entre un perro y tú, o un mono y tú, es que tú piensas y el mono no.
El mono no piensa tanto como tú. Si tú te tocas antes de llegar a la narga, tú ves ese hueso de ahí. El ahí coxis. era que tú tenías tu rabo. Mi rabo, claro que sí, yo tenía mi rabo. Orgullosamente yo soy un mono. Yo personalmente. Yo personalmente vengo del mono. El recetario del doctor Guerrero Heredia. El presidente de la República, Luis Abinader, designó al destacado médico de Santiago, Daniel Rivera, como nuevo ministro de Salud Pública. La designación del doctor Rivera se produce 3 días después de la destitución de su colega doctor Plutarco Arias, también de Santiago. El nuevo ministro de Salud Pública designado este mediodía por el presidente Luis Abinader es egresado de la Pontificia Universidad Nacional Pedro Enríquez, Universidad Madre y Maestra de la Pucamaima de Santiago. La más cara del país. Tiene una maestría en medicina interna en el Hospital Regional José María Cabral Ibáez, o sea, que es un médico graduado en República Dominicana, egresado de las escuelas dominicanas y especializado en Santiago, en el José María Cabral Ibáez, con una especialidad de terapia intensiva, así como maestría en gestión y planificación de centros y servicios asistenciales en el Hospital ABC de México y una especialidad de gestión hospitalaria. O sea, el tipo es un gestionador. Les recordamos que usted está en el recetario de Guerrero Heredia. Exactamente. No, usted no está en un programa informativo. Bueno, pero yo estoy dando la información porque el recetario Guerrero Heredia es de medicina. Y tenemos a un señor nuevo ministro que hay que identificarlo. Y el hombre de lo que sabe es de eso, de gestión hospitalaria. De administración. Por lo tanto, tiene capacidad de tomar la Secretaría de Estado de Salud Pública. Bueno, vamos a ver ahora es ministerio. Entonces, yo creo que por lo menos él sabe más que yo de esa vaina. Porque ese señor tiene una maestría en administración hospitalaria. Entonces, tiene en su aval que maneja la Unión Médica, que es uno de los hospitales más exitosos de Santiago. No es el Home, no. O sea que es un hospital más exitoso. Lo que pasa es que el Hospital Homes es mixto. Acuérdate que Unión Médica es una clínica privada. O sea, es como Leonel tú comparar... le dio 25 millones a Home. Bueno, hay una diferencia, por ejemplo, tú dices, entre la clínica Abel González y Sedimat. Sedimat tiene ayudas estatales para poder ser lo que es. Entonces, realmente es un hombre que está preparado. Es un hombre que tiene especialización en gestiones hospitalarias. Está en política porque es miembro y es un político del PRM. El nuevo ministro de Salud fue vicepresidente del Colegio Médico Dominicano de Santiago y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ahí está. Y es vicepresidente de ADECLIP, la Asociación de Clínica Privada. El señor que siempre está sonriéndose. Así mismo es. Entonces, realmente... el hombre está preparado, así que esperemos que bienvenido. El doctor Daniel Rivera haga un buen trabajo en salud pública. Bueno, estamos nosotros y por favor, si alguien lo conoce, díganle que estamos hablando bien de él aquí en el recetario de Guerrero Heredia. Dígale que el doctor Guerrero Heredia es un joven que está en la radio desde hace... Pero tú vas a seguir. Está en la radio desde hace 20 años. Pero tú fuiste el primero que me dijiste que estábamos pregados, era con Plutarco. Y perdimos a Plutarco, manito. Óyeme, uno abanica rápido. Qué vaina. Pero voy a seguir hablando del pensamiento humano. Yo pienso, hay un asunto importante. ¿Tú piensas? Estés quieto, hermano, espérese. Déjeme explicarle lo siguiente. Nosotros, para poder conocer el mundo, necesitamos lo que en psicología... que a propósito debemos hacer un programa para hacerte muchas aclaraciones con relación a la psiquiatría y la psicología, porque te venía escuchando. Se ha entendido, se ha comprendido de que para poder conocer el mundo, Héctor, para poder entender la realidad que existe independientemente de mi voluntad, nosotros debemos tener lo que se conocen como procesos mentales. Los procesos mentales son nuestras sensaciones que nos permiten el conocimiento de la realidad que está presente a través de estímulos
luego de las sensaciones que nosotros recibimos, la luz, el sonido, nosotros entonces tenemos otro proceso mental que se llama percepción. La percepción es la que le da la forma, el contenido, la profundidad de lo que nosotros recibimos a través de nuestras sensaciones. Luego de todo eso, el cerebro copia de las cosas importantes que suceden y aparece el otro proceso mental que se llama el proceso de poder recordar, la memoria. La memoria también es un proceso mental. Y luego de eso aparece el mayor desarrollo humano que desde el punto de vista evolutivo nosotros conocemos, que es el pensamiento. Ese proceso mental que se conoce como el pensamiento es el que ha sido capaz de que en este momento los humanos tengan naves, que tengan instrumentos allá en Marte. Es el pensamiento que tiene la función de hacer análisis, síntesis, de crear conceptos, de hacer generalizaciones, de poder resolucionar problemas y de tener la capacidad de creatividad. Eso lo hace el pensamiento hasta este momento. Bueno, ese es un concepto. Bueno, sigue. Entonces, resulta que una de las formas de conocer lo que nosotros pensamos es básicamente a través del lenguaje o a través debemos recordar que el lenguaje puede ser de dos maneras. Puede ser verbal o puede ser a través del cuerpo. El mensaje no verbal que nosotros emitimos. Pero todo eso lo hace el pensamiento. Entonces tú no puedes detenerte, no podemos detenernos en función de pensar de que el pensamiento hasta el momento no ha tenido la carga creadora de poder impulsar lo que ustedes hacen en medicina, que prácticamente tienen personas viviendo de manera artificial. O sea, esto que la ciencia en medicina ha podido lograr, ponerle a alguien ¿cómo se llama esto? En el corazón, un marcapaso para que las personas puedan realmente seguir viviendo. Esos son productos del pensamiento creativo humano que nosotros hemos podido lograr. Entonces, pensar en metáfora como la que tú estás planteando, de que el pensamiento ya tiene un límite, yo no estoy de acuerdo, porque el pensamiento cada día evolucionamos, cada día nosotros tenemos mejores herramientas. Bueno, nosotros los psiquiatras, los médicos psiquiatras, evaluamos eso como las funciones de la corteza prefrontal. Excelente. Y hablamos y los psicólogos también lo vemos y así. Hablamos de las 6 funciones, para resumirlas, ¿no? Las 6 funciones de la corteza prefrontal son la capacidad de cognición, la capacidad de orientación, la capacidad de lenguaje, la capacidad de atención, la capacidad de hacer un juicio y la capacidad de la memoria. Estas son las 6 funciones de la corteza prefrontal. Ahora bien, así y ahí viene, ahora es que viene la puerquita a torcerse el rabo. Y aquí es que yo quiero que los que aburridamente escuchando este programa se han quedado con esta tortura que estamos haciendo Eladio y yo quiero que entiendan esto. Porque voy a hablar de algo que parece reduccionista, pero sí, yo soy un reduccionista, pues yo tengo que hablar de un órgano que está reducido. Sí, en Perú se dio la eutanasia. Está muy por encima de nosotros. Pero bueno, a una persona. Así como el órgano estómago, que no es más que un tejido que forma un saco, donde en ese saco existen diferentes células que producen secreciones para ayudar a digerir. Si ese saco se descontrola y aumenta la secreción de ácido clorhídrico en el fondo gástrico por unas células que se llaman las células parietales del fondo gástrico, comienzan a producir mucho ácido clorhídrico. A usted le da acidez. ¿Y qué yo uso para la acidez? Un antiácido. Quiere decir
que cuando la función de ese órgano llamado estómago, que tiene sus médicos especialistas, que son los gastroenterólogos, Que tenemos uno. se muy disfunciona, bueno, sí, ni Espinosa, se disfunciona, entonces producimos un problema gástrico. Si usted tiene 9 años y a usted se le contraen las vías aéreas de los pulmones y aumenta la secreción mucosa y tiene una hipertrofia bronquial, usted tiene una enfermedad que se conoce como asma. Y al muchacho que tiene asma hay que salir corriendo a la clínica a ponerle una bombita. Entonces, existen medicamentos para ese órgano llamado cerebro, pulmón, que además tiene un especialista de pulmón que se llama neumólogo para tratarte el asma. Pues bien, querido amigo, el único órgano que tiene no 1, ni 2, ni 3, sino 4 especialistas que le caen arriba a ese otro órgano, que no es el estómago ni es el pulmón, sino que se llama el cerebro. Existen 4 especialidades que le caen arriba. ¿Cuáles son? Le caen arriba los neurólogos que trabajan las funciones motoras y sensaciones, la parte animal del cerebro. Existen los neurocirujanos, que es Amaury, que operan el cerebro. Existen entonces, esos 2 se encargan de todo lo que son las funciones neurológicas del cerebro. Pero como dijimos, la mecánica se dañó, la hay mecánica, que arreglar esto. la mecánica veterinaria, Sí. como le digo yo. Lo que hacen los animales con el cerebro hace una parte de nuestro cerebro. Lo que diferencia a nuestro cerebro es que además de ser un cerebro animal, tiene un cerebro humano. Así es. Que produce el pensamiento. Entonces ahí entramos los psiquiatras. Pero no solamente los psiquiatras, sino también los psicólogos. Quiere decir que hay 4 grupos científicos que le entran al cerebro: neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras y psicólogos. 2 le entran a la parte humana del cerebro, que es la psiquiatría y la psicología, y otros le entran a lo que se llama el cerebro morfológico, el cerebro animal, que son los neurólogos y los neurocirujanos, aunque los neurocirujanos y los neurólogos también aportan hacia el cerebro humano. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que el cerebro también tiene derecho a dañarse. Así es. Y así como se daña el estómago, y así como se daña el pulmón, así se daña el cerebro. Y ustedes conocen los accidentes cerebrovasculares, que son los sangrados del cerebro. Ustedes también conocen el Alzheimer, gente que pierde la memoria. Pues también existe un daño a la función más importante del cerebro, que es pensar. Y el daño... Pero eso que tú acabas de decir, repítelo. Se produce, así como se produce un daño en el estómago, en la producción de ácido clorhídrico, así también se produce un daño en el cerebro, en la función más importante del cerebro, que es pensar. Wow. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, pues hay un proceso y un contenido del pensamiento. Entonces, la forma en cómo usted procesa su realidad, la forma en cómo usted percibe su realidad, se llama contenido del pensamiento. Lo que usted tiene adentro de su pensamiento y que usted lo expresa hacia afuera, se llama el contenido de su pensamiento. No es el proceso del pensamiento, que es la forma en cómo yo expreso mi pensar. Pues justamente la enfermedad del contenido de nuestro pensamiento se llama psicosis. Y 6 meses después de uno establecer síntomas psicóticos, la enfermedad del contenido de nuestro pensamiento es la archifamosa y temida enfermedad psiquiátrica conocida como esquizofrenia. El recetario.